¿Qué tal todos? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Becerra, estudiante de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y, a continuación, les hablaré un poco de lo que es el efecto Raman y la espectroscopia Raman. De manera general, nosotros sabemos mejor que nadie, como ingenieros en nanotecnología, que existen diferentes métodos a través de los cuales es posible caracterizar una muestra que, por lo general, involucra el determinar propiedades de algo desconocido, ya sea a través de métodos físicos o de métodos químicos. En este caso, la técnica de espectroscopia Raman es una técnica física que permite determinar tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Esto se da a partir de la manera en la cual la luz incidente es dispersada por la materia que intentamos analizar. Bueno, en un inicio tenemos que, para lograr entender mejor cómo es que funciona esta técnica, habrá que entender primero cómo funciona el efecto Raman. Se le conoce así al efecto que fue descubierto por los distintos físicos hindús. Tenemos en la figura 1 a Chandrasekhara Venkata Raman, quien fue el autor principal, y a su ayudante, Karyamnikam Srinivasa Krishnan, que se puede ver en la figura 2. En sí, este es un efecto o fenómeno físico que está dado a partir de la interacción que tiene el espectro electromagnético o radiación que se esté manejando, llámese ultravioleta, luz visible o infrarrojo, con la materia que irradia o impacta. Por ejemplo, en el caso de la figura 3, esta luz blanca que está entrando en el prisma se ve dispersada en varios espectros, donde, para cada color o longitud de onda, existe un diferente ángulo de dispersión. En este fenómeno, ante la interacción de los fotones sobre una superficie o sobre una determinada muestra, habrá tanto una difracción como una dispersión de la luz. Esto ocurre en dos tipos de colisiones o interacciones bien conocidas. En un primer caso tenemos a la dispersión elástica y la dispersión inelástica. En primera instancia, tendríamos a la dispersión elástica. A esta también se le conoce como dispersión de Rayleigh y su particularidad reside en el hecho de que el fotón que es emitido o dispersado tiene la misma frecuencia, longitud de onda y energía que el fotón incidente. En sí, existen muchos parámetros y variables que nos indican el cómo se comporta la intensidad con la cual sale dispersada la luz y con qué ángulo lo hará. En este caso particular, los principales factores que podrían llegar a afectar a la dispersión son la longitud de onda incidente, el ángulo de incidencia y el tipo de material con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, en la figura 4 se puede observar algo que presenciamos todos los días, o al menos nos es conocido, cuando la luz está siendo dispersada por la atmósfera. Al momento en que entran los rayos de luz en la atmósfera terrestre, hay ciertos patrones y ángulos de dispersión debido a la interacción que existe entre la luz proveniente del Sol y las partículas gaseosas de la atmósfera. Es por ello que, en algunas zonas, el cielo se puede ver azul y en otras se puede ver rojizo-naranja de manera simultánea. Esto es especialmente cierto durante momentos como los atardeceres o los amaneceres. En sí, esto es provocado cuando en dichas horas los rayos de luz están entrando a la atmósfera con diferentes ángulos de incidencia y las mismas moléculas de oxígeno o partículas en general de la atmósfera terrestre provocan aún más cambios, pero ahora en los ángulos de dispersión. En el proceso se generan distintos tonos en el cielo de manera contigua por un tiempo muy limitado. Y bueno, por otro lado tendremos el segundo caso de la dispersión inelástica. Lo especial de este fenómeno es que ahora nuestro fotón dispersado no tiene la misma frecuencia que el fotón incidente. Esta absorción o emisión por parte del fotón incidente provoca vibraciones moleculares que pueden ser detectadas por dispositivos o equipos. Al momento de analizar los espectros, el cambio de polarización de la luz provocado en la reacción del fotón incidente nos permite generar espectros que pueden ser analizados de mejor manera a través de espectroscopia Raman. En el caso de los gases, podemos obtener información de los modos vibracionales tales como la energía de rotación,
mientras que para los sólidos es posible determinar los fonones, que generalmente son de tipo óptico. Sin embargo, algo interesante es que este tipo de dispersión inelástica solamente se da 1 en 1.000.000 de casos aproximadamente. Podemos hacer notar aquí que existen dos tipos de subinteracciones o dos subcasos cuyo cómo y por qué es el siguiente. En primer lugar, podríamos tener el caso de que el fotón le ha cedido energía a la molécula con la cual ha impactado. Aquí, la radiación dispersada es menor que la radiación incidente y se le conoce este efecto particular como dispersión Raman-Stokes. En la figura 5, podemos notar que está presente la teoría de bandas. Por sí sola, esta teoría nos explica, desde los principios de la mecánica cuántica, por qué existen niveles permitidos para los electrones, que también se les conoce como bandas de conducción, y, por otra parte, tendríamos a los niveles u orbitales prohibidos. No me meteré mucho en ello, pero resaltaré que, en el diagrama de la zona inferior izquierda, se puede apreciar el cómo, al incidir un fotón en la muestra, se genera un salto de energía desde un orbital o nivel base hacia un orbital o nivel excitado. El proceso físico es que, ante la absorción del fotón por parte de la molécula, pero específicamente hablando del electrón, se genera un salto de nivel a un nivel virtual para luego decaer por la falta de estímulo energético hacia un estado de banda excitado que no es el original y, en el proceso de regreso, el electrón, según la conservación de energía, emitirá un fotón con energía menor que el fotón que provocó el salto del electrón. Esto solo es para el caso Raman-Stokes, pero cabe destacar que es el caso más común de la dispersión inelástica. Por otro lado, también podríamos tener el caso, con aún menor probabilidad que la misma dispersión inelástica, que el fotón haya obtenido energía de la molécula con la cual ha impactado y así la radiación dispersada sea mayor que la radiación incidente. A este fenómeno se le denomina dispersión Raman anti-Stokes. En la figura 6, con el diagrama de la extrema derecha, de manera similar que en la diapositiva anterior, está presente el fenómeno de bandas de valencia o conducción y bandas prohibidas. Ahora tenemos el caso cuando el fotón incidente provoca que el electrón pase desde un nivel excitado a un estado base. En sí, estas diferencias de por qué en algunos casos la molécula pasa del estado base a un nivel excitado y viceversa, se deben a las condiciones de la muestra, tales como presión, nivel de pH, de montaje, de carga, etc., que provocan ya sea una energía en estado base o una energía con estado excitado para un tiempo inicial de medición. En el caso de la dispersión Raman-Stokes, la molécula se encuentra en el estado de menor energía y termina en un estado excitado, mientras que en la dispersión Raman anti-Stokes esto es al revés porque la molécula pasa a un estado excitado a un nivel de menor de energía a pesar de que la molécula haya recibido energía. Y bueno, se podrán preguntar ahora, ¿de qué sirve saber esto de las dispersiones elásticas y las dispersiones inelásticas? La respuesta está en que la espectroscopia Raman, tal como su nombre lo dice, trabaja con estos principios para generar los distintos espectros con los cuales es posible conocer propiedades de la muestra a analizar. A grandes rasgos, podemos decir que esta es una técnica espectroscópica, es decir, es una técnica basada en la interacción de la radiación electromagnética y la materia. Esta espectroscopía en especial consiste únicamente en la interacción de absorción-emisión de la radiación por parte de la materia con su respectiva respuesta. Además, a través de esta podemos generar espectros que son como huellas digitales de los materiales. Esto porque al generar nuestros diagramas estamos obteniendo un espectro único del material donde inclusive al cambiar las posibles fuentes de luz para el equipo, lo único que estaríamos haciendo es aumentar o disminuir la cantidad de absorción de nuestros picos espectrales. En la práctica, estos picos permanecen en el mismo lugar, corroborando así que los espectros son efectivamente únicos y dependientes del material analizado. Con unas cuantas excepciones, claro está, cuando se trata de fenómenos como la fotoluminiscencia. Más adelante se hablará de esto.
Otra de las principales características de la técnica es que esta nos permite generar mediciones de vibraciones de baja frecuencia que producen las moléculas de una muestra. Esto, como ya se mencionó anteriormente, es de suma utilidad para el estudio de propiedades de los materiales, puesto a que nos permite entender mejor a los orbitales moleculares, la estructura molecular y las diferentes interacciones que se dan en esta escala. Para comenzar, me gustaría hablarles un poco acerca del funcionamiento de los equipos a grandes rasgos. En primera instancia, se tiene que estos equipos de espectroscopía Raman son equipos compactos y fáciles de utilizar. Esto se debe a que están compuestos únicamente de una fuente de radiación, generalmente monocromática, a menos que se tenga un equipo más avanzado, que se encarga de crear la dispersión en un primer momento. Por lo general, se suelen utilizar, como ya se mencionó, láseres, pero monocromáticos. También tenemos dispositivos de captación y manipulación de los haces y señales, como lo son monocromadores, filtros notch, detectores CCD, entre otros, y por último tenemos a los espectrofotómetros. Ahora hablaré acerca de las partes específicas que componen a los equipos de espectroscopía Raman. De entrada, tenemos a los láseres que pueden estar ubicados en la radiación ultravioleta, que es aproximadamente de 10 a 400 nanómetros, luz visible, que es aproximadamente de 400 a 800 nanómetros, o infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros aproximadamente. Lo interesante es que, para la elección de fuentes de emisión, no hay una regla como tal para su elección, pero sí es usual utilizar fuentes de radiación del infrarrojo cercano. Por lo general, se utilizan fuentes tales como láseres diodo con amplitud de onda de 785 nanómetros u 830 en el infrarrojo cercano, o como láseres ND-YAG, o, por su significado en inglés, Neodymium Dope Yttrium Aluminum Garnet, con amplitud de onda de 1064 nanómetros. Estas últimas fuentes se suelen utilizar debido a que esta técnica de espectroscopía es complementaria a otras técnicas, entre ellas espectroscopía infrarroja y espectrometría infrarroja con transformada de Fourier o FTIR por sus siglas en inglés, donde, en caso de utilizar una fuente de emisión con menor longitud de onda, el análisis se ve comprometido y nuestros equipos para múltiples técnicas no funcionan como deberían. En cuanto a la manipulación de luz, tenemos espejos y prismas que sirven para redirigir los haces de luz e inclusive filtrarlos desde, ya sea la muestra o el láser, para llevarlos hasta los respectivos equipos de medición como pueden ser los fotomultiplicadores, CCDs o los espectrofotómetros. A través de distintos arreglos de espejos y prismas es posible entonces irradiar nuestra muestra y después recoger tanto la señal de salida como nuestra fuente original. Esto se hace para poder medir la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, de modo que sea posible medir la intensidad. Una posibilidad para filtrar la señal en un primer momento es utilizar filtros tipo notch analógicos, de modo que se pueda eliminar la señal proveniente de la dispersión de Rayleigh, pero en ciertos casos no es posible hacer esto debido a que ciertos picos espectrales, de los cuales se hablará más adelante, para unos cuantos espectros, arrojan en esta banda. Bueno, la eliminación de la banda de Rayleigh se suele hacer debido a que esta abarca el mayor porcentaje principalmente de la señal al momento de detectar los fotones dispersados y, como se mencionó previamente, la dispersión de Raman solo se da en 1 de 1.000.000 de casos aproximadamente. También tenemos el espectrofotómetro con un rol fundamental en el funcionamiento de nuestro equipo, ya que esta herramienta por sí misma se encarga de analizar la señal lumínica proveniente tanto de la muestra como del láser mediante la separación o difracción de la luz para después transferirla hacia un tubo fotomultiplicador o un detector CCD. En sí, este instrumento trabaja en conjunto con lentes, espejos y monocromadores para separar y medir las diferentes absorciones o intensidades lumínicas con respecto a una cierta longitud de onda. En el caso de la figura 10,
tenemos que entre un haz de luz blanca que, al pasar por una serie de espejos, se difracten sus diferentes componentes o longitudes de onda, para después ser transmitidas hacia una rendija que, dependiendo del ángulo que tengan los espejos, solamente dejará pasar un determinado rango de onda. Esta difracción producida y medida por lo general se hace en unidades provenientes de la energía del fotón, pero la manera más común de representárseles es mediante centímetros a la -1 o nanómetros. Por último, el componente más importante para los equipos de espectroscopía Raman es el detector. Este se puede encontrar en diferentes presentaciones, pero principalmente se tiene a los tubos fotomultiplicadores, cuya desventaja es que son solamente capaces de medir una sola longitud de onda. Por otro lado, podríamos tener los detectores CCDs, o, por su traducción al español, dispositivos acopladores de carga. En el caso de los tubos fotomultiplicadores, como el que se puede visualizar en la figura 11, tendremos equipos que se encargan, tal como su nombre lo implica, de multiplicar la señal de entrada a través de diodos que trabajan con el efecto fotoeléctrico y la emisión de electrones secundarios. Por lo general, estos equipos pueden amplificar la señal, como se puede ver en la figura 12, y se encargan de capturar y manipular la señal recibida. En el caso de los dispositivos CCD, como el que se puede apreciar en la figura de aquí abajo, estos se encargan de capturar y manipular la señal recibida de igual manera para transformar esta señal analógica en una señal digital, pero ahora con ayuda de dispositivos MOSFET. Este detector es mucho más avanzado y permite manipular de mejor manera la señal recibida. No obstante, en ambos casos, este es el equipo encargado de reproducir los espectros en los equipos de cómputo, pero cada cual con sus ventajas y desventajas. Y bueno, es más sencillo explicar cómo es que todo esto entra en juego, una vez que vemos un diagrama del equipo completo, como es el caso de la figura 13. En un principio, tendríamos a la fuente de emisión generada por medio de un láser con ayuda de espejos y prismas donde se redirige la luz para que éste impacte sobre la muestra. Pero este movimiento también se realiza para el mismo láser en caso de que no esté alineado, para que pueda llegar a lo que le llamaremos la sección de análisis. La muestra, al emitir luz por efecto de dispersión, es focalizada a través de espejos y nuevamente se lleva también a esta cámara de análisis. Antes de ingresar, en caso de que exista en el equipo, la señal pasa a través de un filter notch que elimina la señal proveniente de Rayleigh y, tras eso, se procede a ingresar la luz en el espectrofotómetro. Este equipo se encarga de difractar los haces de luz y medir las diferentes señales de absorción o intensidad respecto a una determinada longitud de onda, para después generar una señal que es transmitida a los detectores, cuya especie puede ser de dos tipos, llámese tubos fotomultiplicadores o detectores CCDs. En el caso de los detectores, estos se encargan de transformar la señal analógica en señal digital. Una vez que tenemos nuestro espectro, es bastante sencillo de analizarlo e interpretarlo. En un inicio tenemos que el espectro resulta ser simétrico con respecto a la banda de Rayleigh, es decir, está, en caso de estar presente esta banda, justamente a la mitad de nuestro espectro en el eje de las abscisas. Como se puede apreciar en la figura 14, tenemos en un extremo del espectro, respecto a la banda de Rayleigh, a la dispersión Raman-Stokes, y tenemos por el lado contrario a la dispersión Raman anti-Stokes. Por lo general, se suele dejar solamente el espectro resultante de la dispersión Raman-Stokes por ser más intenso y por ser el que genera señales más notables para los diferentes materiales. Solamente una pequeña porción de muestra se representa en la sección Raman anti-Stokes como amalgamas o aleaciones de metales. Esto debido a la ínfima reacción de la red cristalina ante la incidencia de los fotones sobre la muestra. Además,
Es recomendable y es posible analizar diferentes parámetros dentro del espectro Raman para definir propiedades y características del material. Estos análisis pueden ser del número de onda, la posición de las bandas y de picos espectrales para identificar con precisión el tipo de material y la especie química a la que pertenece este, o también se puede analizar la intensidad de los picos o bandas para hacer estudios cuantitativos y, de igual manera, es posible determinar por medio de la anchura-altura media o por sus siglas en inglés FWHN, información acerca de la armonicidad vibracional y la presencia de tensiones que afectan a las distancias de enlace involucradas en la dinámica vibracional. Esto resulta ser importante porque nos permite determinar variaciones dentro de un mismo material al compararle con otros espectros, y es a través de la FWHN que es posible en ciertos casos definir el grado de cristalinidad del material. Otra característica de los espectros es que, al tener picos en zonas de alta frecuencia, significa que los átomos de la muestra son por lo general ligeros y que poseen un fuerte enlace entre sí. En cambio, si tenemos picos en zonas de baja frecuencia, significa que existe un enlace débil donde los átomos involucrados podrían ser elementos pesados. Esto se puede apreciar de mejor manera en la figura 15, con dos casos similares. El diamante, que se encuentra en el espectro superior, posee un solo pico bien delimitado y bastante alto, mientras que el poliestireno, que se encuentra en el espectro inferior, posee diferentes picos de menor tamaño y, además, son más amplios en la base del mismo. Esto último nos indicaría que existen diferentes tipos de elementos y enlaces presentes en la molécula, para el segundo caso, donde los distintos tipos de enlace, en diferentes proporciones se encuentran a lo largo de toda la molécula analizada. Por último, a partir del espectro y los picos espectrales, podemos determinar el tipo de interacción intramolecular que existe. Esto a su vez nos permite entender mejor cómo es que nuestro material se comporta. Tendríamos así que, para la molécula que tiene muchos átomos, al tener de un inicio una energía mayor a cero, ésta vibra en el espacio. Pero, al ser cada átomo una partícula que interactúa con las leyes de la física, llámese atracción y repulsión, ésta se ve afectada por sus vecinos y los diferentes enlaces que haya entre ellos. Cada enlace está dado a partir de la configuración de la nube electrónica y de cómo ésta interactúa con las demás nubes electrónicas. Para el caso de irradiar una muestra y excitar estas nubes, estaremos causando entonces polarizaciones o deformaciones en la región electrónica que se les conoce como cambios de polarización. Cada cambio de polarización representa entonces transiciones energéticas bien definidas que solo se pueden dar en un compuesto o un enlace específico. Esto se aprecia más en la figura 16, donde cada nube electrónica, dependiendo de su cercanía o su lejanía una con otra, posee una energía potencial distinta. Es así como, dentro de la misma molécula, puede haber distintos movimientos intramoleculares con su energía específica y con su deformación bien definida que se pueden generalizar bajo el nombre de vibraciones moleculares o modos vibracionales. A manera de resumen, existen 6 modos vibracionales bajo los cuales todas las moléculas vibran con sus respectivas frecuencias para el caso de los átomos y para el caso de moléculas por sí mismas. Estos modos vibracionales son estiramientos simétricos y antisimétricos, flexiones simétricas y antisimétricas en el plano, que son conocidas mejor como tijereteo y balanceo respectivamente, y flexiones simétricas y antisimétricas fuera del plano, mejor conocidas como aleteo y torsión. Una vez conociendo esto, es posible entonces analizar de manera completa los espectros resultantes de la espectroscopía. Por ejemplo, en esta diapositiva y con ayuda de la figura 18,
podemos observar cómo es que se interpretan los diferentes picos del espectro. En este caso se identificó mediante la base de datos de quien determinó el espectro que la muestra era de tetracloruro de carbono, pero además es posible saber que en el espectro cada pico, como ya se mencionó, representa un tipo de modo vibracional molecular, siendo que una representan torsión en la molécula y otras flexiones o torsiones. En el caso del primer pico espectral, esta representa un tijeteo, en el segundo se representa un balanceo y en el tercer y cuarto se representa un estiramiento simétrico y antisimétrico, respectivamente. Para entender los diferentes picos espectrales desde sus longitudes de onda, sería necesario saber a qué frecuencia ocurrió el fenómeno de dispersión. Para ello, nuevamente visto en la figura 9, se puede apreciar la dispersión de tipo Raman-Stokes y Raman anti-Stokes con mayor energía final respecto al estado inicial de la molécula, claro está. El desplazamiento que existe con respecto a la frecuencia inicial de la fuente se denomina desplazamiento Raman y se determina mediante la resta de longitudes de onda de la fuente y de la señal que estamos nosotros estudiando. Esto se aprecia mejor en la ecuación 1, donde lambda sub 0 es la longitud de onda del láser monocromático y lambda 1 es la longitud de onda donde se encuentra nuestro pico espectral. No obstante, una de las limitantes en el análisis de espectroscopía Raman y en el análisis de espectro Raman es la fotoluminiscencia. Dentro de la fotoluminiscencia podemos encontrar dos fenómenos físicos. Uno de ellos es la fluorescencia y otro es la fosforescencia. En ambos casos, este fenómeno ocurre cuando una sustancia absorbe la radiación que le llega, pero la diferencia radica en el tiempo que cada fenómeno tarda en deshacerse de la radiación absorbida. En la fluorescencia, esta solamente ocurre mientras se esté irradiando la muestra, pero en la fosforescencia, la energía se almacena y se libera lentamente. Al presentarse la fluorescencia tanto en la muestra como en los espectros, surgen problemas debido a la intensidad que se registra, siendo que este es de varios órdenes mayores en magnitud que la dispersión de Raman. Es frecuente entonces que, al querer obtener un espectro de Raman, observemos específicamente el fenómeno de fluorescencia y, aunque este no ocurre en todos los casos, muchas veces sí nos impide analizar moléculas y se puede tomar dos rutas para solucionar ese problema, siendo una de ellas cambiar la fuente monocromática con la cual se está irradiando la muestra o, dos, cambiar de técnica espectroscópica y o complementar con otra técnica el estudio. Ahora sí, esta espectroscopía específicamente tiene muchas ventajas sobre otras técnicas, entre ellas que se puede utilizar para analizar casi cualquier tipo de material o sustancia, como lo es el caso de las soluciones acuosas. Esto es debido a la débil respuesta por parte del agua. Otra ventaja es que casi nunca se requiere hacer una preparación de muestras, ya que éstas se pueden encontrar en diferentes formas, ya sea a través de cristales, polvos, filamentos de polímeros, muestras líquidas, soluciones, metales oxidados y o corroídos, muestras biológicas, etc. Esa consistencia o inconsistencia, según se le ve a la técnica, se debe a que esta es una técnica no destructiva y no necesariamente invasiva porque solamente se irradia la muestra con un láser monocromático de baja intensidad, generalmente lo suficientemente baja para no dañar cuestiones tan delicadas y reactivas como lo son pinturas antiguas, donde se busca determinar los pigmentos que fueron utilizados. Además, por el mismo hecho de ser una técnica no invasiva, ante la cual no es necesario preparar muestras, en la mayoría de los casos el análisis se realiza en tiempos relativamente cortos y con un alto grado de precisión. En caso de que sea necesario utilizar alguna otra técnica de espectroscopía por algún motivo que impida analizar de manera correcta una muestra, se puede hacer uso de otras técnicas similares que utilizan el principio del efecto Raman, pero que son específicas para un escenario o muestra, tales como hiperraman, espectroscopía de Raman espontánea, espectroscopía de resonancia de Raman, espectroscopía estimulada de Raman,
espectroscopía Raman de superficie mejorada, o SERS por sus siglas en inglés, espectroscopía de Raman de pinzas ópticas, espectroscopía Raman compensada espacialmente, SORS por sus siglas en inglés, y espectroscopía Raman anti-Stokes coherente, CARS por sus siglas en inglés. Y bueno, cabe resaltar que la técnica SERS o SERS es una de las técnicas secundarias o complementarias para Raman más importante porque permite el análisis de aquellos picos espectrales o de las señales que fueron débilmente recibidas. Ya para finalizar, me gustaría hablar de las ventajas y desventajas de la espectroscopía Raman respecto a otras técnicas. En cuanto a ventajas, encontramos que esta técnica sirve para estudiar soluciones acuosas debido a la débil respuesta del agua en los espectros Raman. No requiere por lo regular hacer una preparación de muestras para introducirlas en el equipo. Las muestras pueden estar en diferentes presentaciones, tales como polvos, cristales, filamentos de polímeros, soluciones líquidas, etc. Permite analizar sistemas biológicos. La técnica no altera la superficie, es decir, es una técnica no invasiva y no destruye nuestra muestra, y los tiempos de análisis son bastante cortos en comparación con otras técnicas. En cuanto a las desventajas, encontramos que esta técnica se encuentra limitada cuando ocurre el fenómeno de la fluorescencia, no permite identificar correctamente metales o aleaciones altamente puras por la débil interacción de los fotones con la red cristalina. Además, el efecto Raman, al ser tan escaso, necesita de dispositivos altamente sensibles y optimizados, y, en caso de hacer barridos espectrales por largos periodos de tiempo sobre una muestra o al utilizar láseres con alta potencia, se pueden dañar las muestras, o alterar el desplazamiento de Raman. Como conclusión, me gustaría decir que, tras la extensiva investigación de las técnicas, esta es en sí una de las técnicas de caracterización más sencillas de utilizar, más fáciles de entender por los principios físicos que utiliza y muy completa por todo el rango de materiales y muestras que te permite analizar. Sin embargo, también tiene sus limitaciones para ciertas mediciones de materiales ante los cuales los espectros Raman salen con señales muy débiles, sobre todo cuando se trabaja con materiales cuyos picos espectrales se encuentran en zonas de baja frecuencia. Por ejemplo, para el caso de análisis de metales, aleaciones o elementos pesados. No obstante, estas desventajas o limitaciones pueden ser fácilmente eliminadas si utilizamos otro tipo de espectroscopía Raman. Es decir, el efecto Raman es un efecto fácil de reproducir que se puede utilizar de diferentes maneras y, dependiendo de aquello que nosotros queramos caracterizar, nos es posible entonces seleccionar una técnica de Raman que sea más adecuada y encaminada hacia nuestros fines. En mi caso, al ser estudiante de Ingeniería en Nanotecnología, creo que esta técnica no le podría sacar un total provecho. Esto porque por el tipo de películas y compuestos que sintetizamos para después caracterizar. Vistos a través de equipo Raman, los espectros resultantes no serían tan visibles o tan precisos en comparación con otras técnicas. También se tiene para nuestras muestras que muchas de las veces se requiere determinar el grosor de la película o propiedades físicas tales como el flujo de corriente o efectos magnéticos, cosa que esta técnica no es posible de analizar. Para ello, creo que sería mejor utilizar una técnica como XPS, XRD, EDS, etc., entre otras pruebas donde, si bien existen muchas limitantes y requerimientos para el análisis de muestras, estas técnicas nos otorgan toda la información que nosotros como ingenieros en nanotecnología necesitamos y no nos limita por el tipo de material a excluir ciertos compuestos. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esté y siga teniendo un excelente día. Muchísimas gracias.